Amén. Dios le bendiga. Amén. Nosotros hablamos la unidad 2, el examen final, hágalo. Porque vamos a hacer los exámenes. Así que vaya preparándose. Porque algo se le tiene que quedar. Isaías capítulo 55, versículo 11. Jesaja 55, vers 11. ¿Hay alguien que le pueda ayudar en Naomi? Vean, siéntate ahí al lado, ven, ayúdale un poquito aquí a la traducción. Siéntate ahí, Naomi. Ayúdale, ¿sí? Ayuda. Se fue a ofertar. ¿Ya? Malte, ¿hay algo en esto? ¿Todo esto se ve? No, ¿verdad que no? Ok. Lo puedes quitar y lo puedes poner por allá, ¿eh? Todo esto. Isaías 55, versículo 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Que sale de qué? De mi boca, de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Espíritu Santo, danos luz y llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros hablamos de que cómo compartir la vida de Cristo en un grupo pequeño. Nosotros hablamos cómo compartir la vida de Cristo en un grupo pequeño. Cuando la iglesia está pequeña, cuando una iglesia local está comenzando, es importante, de suma importancia, que los miembros se preocupen el uno por el otro y se ayuden mutuamente a crecer el uno por el otro. Y que pongan de su parte de desarrollarse lo más rápido posible. ¿Por qué digo esto? Porque después que la iglesia crece, ya las cosas cambian. ¿Me voy a entender? Las cosas cambian. Entonces ya no tenemos el tiempo que tenemos. Ya las cosas de micro se convierten en mega. Por eso es importante que usted se desarrolle, aprenda, crezca, todo eso, para que el día de mañana sea usted que esté enseñando. El propósito primordial de los grupos de testimonio cristiano es que compartir la vida de Cristo. Sí, diga. Compartir la vida de Cristo, es la palabra. Sí, compartir la vida de Cristo. Mire, dice, compartir la vida de Cristo con los demás en un nivel más personal. Entonces, mi gente, cuando usted se junta con otro cristiano, el deber es de compartir la palabra, hablar de Dios, orar, porque hay muchas necesidades. Hay mucha necesidad en el pueblo. Y Satanás siempre está, tú sabes cómo Satanás vive maquinando. Y la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, y el Señor dice bien claro que tenemos que velar y orar. Velad y orad. Entonces, los grupos de testimonio cristianos se caracterizan ¿por qué? La dedicación de cada miembro a los logros de bienestar espiritual de otro miembro. En otra palabra, dedicarse al otro. En otras palabras, dedicarse a la otra persona que crezca. Amén. Por eso es importante que haya armonía en el cuerpo. Que haya unidad. ¿Me entiendes? Que haya una unidad, una armonía, una coinonía. Esa comunión mutua es importante en la iglesia de Jesucristo y mayormente en la iglesia local, en un grupo pequeño. Porque imagínate si se están matando a balazos. Bueno.
Y dígame, ¿cómo vamos a llegar? Estoy muerto, así mismo. Las relaciones dentro de los grupos de testimonio cristiano hacen provisión para los participantes individuales del grupo al ayudarle a afirmarse uno a otro y facilitar así el crecimiento espiritual. ayudarse ¿qué? Uno al Uno al otro. otro. Es que es el deber. Se tienen que ayudar uno al otro. Claro. Se tienen que levantar uno al otro. Se tienen que motivar. Con amor, hermano. ¿Me entiendes? Por eso es que, oiga bien, el pastor o maestro siempre tiene que llevarlo a la unidad de la fe y del conocimiento de Jesucristo. Amén. Las señales únicas que Jesús quiso que caracterizaran a su iglesia son El compañerismo. El compañerismo íntimo y las ricas relaciones interpersonales. que haya compañerismo, mi gente. Que haya un compañerismo. Claro. Oiga, Es un cuerpo. óigame. Yo sé que algunas personas quizás se sintieron un poquito aludidos por el mensaje de ayer. Pues yo le voy a decir algo. Si Dios te puso en esta iglesia es que tú tienes que aprender. ¿Por qué digo esto? Marte, un ejemplo. Usted va... Se confunde. No, espera. Usted va a una iglesia. Doctrina, Allí dan una doctrina, ¿verdad? Usted viene aquí y hay otra doctrina. y le enseñamos la palabra. Usted va a otro sitio y le enseñan la palabra, pero ¿qué pasa? Que cada quien tiene su alineamiento. Exactamente. Yo no creo que una persona que esté cogiendo doctrina de diferentes lugares, diferentes iglesias, quede bien. No Se confunde. coche que adentro un... Porque no tiene un fundamento sólido. No tiene una estructura. Porque tiene un camaleón en su cabeza. De diferentes colores. Tiene un sincretismo, una mezcolanza. Y no se puede así. Por eso es que usted tiene que afirmarse donde está. En verdad, si uno está ya un poquito medio, para mi psicología, un poquito medio, uno puede aceptar o escuchar y aceptar lo bueno. Amén. Pero, ¿qué pasa? Que yo recomiendo Sí, que sí, no, hay una sola línea, claro, claro. hay un solo pensamiento hasta que la persona se desarrolle y tú puedas compartir con sus hermanos. Usted puede compartir con sus hermanos, tú puedes ir a otra iglesia y compartir con ellos, pero recibir doctrina aquí y allá, tú te vas a volver loco. Tú te vas a volver loco. Pero hay mucha gente así. Y hay mucha gente así, Religión también, mucha religión, muchas cosas. hay mucha gente así, cogiendo doctrina aquí, cogiendo doctrina allí, cogiendo doctrina aquí. Que este dijo, que aquel dijo. Pero Y en internet, en YouTube, se ven todos. yo no digo, usted puede escuchar una prédica, un mensaje, una enseñanza. Pero yo lo que estoy diciendo es que una persona no puede estar, hermano, como un cristiano brincarín, saltarín. Aquí, allá, dime. Los discípulos, ¿con quién estaban? Se fueron con otro. Claro. Jesús le dio a su iglesia los dones del ministerio espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? Se felicitara. El compañerismo y el conocimiento mutuo. ¿Se recuerda de los dones espirituales? Del libro de los dones espirituales. Del libro de los dones espirituales. Amén. Para instarlo o motivarlo. ¿A qué? A la madurez espiritual. Por eso es que los chismes tienen que salir. Hay que meter a la gente en disciplina. Por eso es que a veces hasta lo paran enfrente para que le dé vergüenza. Con una escuelita. 6 meses de disciplina por chismoso. Sí, claro. Yo sé que no lo vamos a hacer nosotros, pero dígame, hay iglesias que se van a extremos fuertes. ¿Me entiendes? Chisme, contienda, pleito. ¿A qué Dios te llamó? ¿A qué Dios te llamó? Dios te llamó a restaurar, a levantar, a proclamar el año agradable del Señor, a sanar a los enfermos, a libertar a los endemoniados. ¿Me entiendes? A orar, a ayunar, a vivir en santidad, a manifestar su gloria. A eso fue que Dios nos llamó.
Nos quedamos donde dice los grupos de testimonio en perspectiva histórica. Objetivo 2, seleccionar declaraciones que identifican correctamente cómo han sido usados cómo han sido usados los grupos pequeños de testimonio a través de la historia y del cristianismo. Alguien tiene que leer y yo le voy a ir explicando porque ustedes me dijeron que leyeran el libro y vamos a ir paso por paso. Diana, vamos, sí, yo sé que sí, vamos para allá. Dicen yo lo bajito. Sí, sí, que la excusa. Bueno, los grupos pequeños en perspectiva histórica. La idea. Ajá. La idea de que los creyentes se reúnan en grupos pequeños para compartir la vida de Jesús no es nueva. Jesús conocía el significado, la interacción íntima que acompaña la experiencia del grupo pequeño. Párame, te ayuda cuando nos reunimos. Cuando es pequeño es más fácil de aprender. Por eso yo le digo a ustedes tienen todo preparado. Miren mi gente, de mi generación cristiana, son 2 o 3 que quedan en pie. Y eran casi como 100 jóvenes. ¿Oye lo que le estoy diciendo? Cuando los líderes se enfrascan en buscar solamente sus intereses, y no le importa, a menos que tú no te agarres fuerte de Dios, no todos los jóvenes son fuertes, agarrarse de Dios porque el mundo te atrae. Se decepciona. ¿Me entiendes? El mundo te atrae y no todo el mundo y no todos los jóvenes quieren meterse en la palabra porque tienen al mundo ahí, la música, el dinero, la droga, el sexo, la diversión, placeres mundanos, y los líderes enfrascados en buscando el poder y el dinero. Muchos no resisten y se van, y así sucedió. Pero ahora aquí usted tiene todo en bandeja de oro, no de plata, de oro. La responsabilidad está en usted. El día de mañana que cuando usted se presente ante Jesús, dime, ¿sabía usted que usted tiene que rendir cuenta? ¿Qué hiciste con lo que te dije? Exactamente. Te puse en una iglesia con todos los poderes. Te puse luz. En la iglesia que te puse una luz especial en esa iglesia de mi palabra. Sí, pero Señor, mira, tú podías estar en el estudio, te quedaste durmiendo. Tenía siempre una excusa, un pero. Y yo quería que tú aprendieras mi palabra para que pudiera ayudar a los demás. Eso va a venir. Porque a nosotros nos van a hacer un juicio, Se llama el bema de Cristo. No para pecado, sino para galardones. Hay muchos van a gritar porque el Señor le va a jalar las orejas mucho. Pero sigamos. De entre sus seguidores, Jesús seleccionó a 12 asociados íntimos y con ello desarrolló un grupo pequeño efectivo. Entonces, como la iglesia es pequeña, se tiene que sincronizar mejor. La organización está, pero ahora hay que llevarla a cabo. Porque es el problema, la organización está, pero no la llevan a cabo. Tomar la responsabilidad. Esa es la problemática que hay. Porque la gente está como, por eso vuelvo y caigo a los cristianos saltarines, que brincan aquí, que brincan allá, que andan como chivos sin ley, como que no hay ley para ellos, como que no hay régimen. Aquí, allá. No, así usted nunca va a crecer efectivamente. Usted tiene que alinearse en una iglesia local, sentarse, aprender doctrina, aprender palabra, orar y ayunar, y edificar y desarrollarse y tener madurez y ejercer y accionar. Amén. Perdón, pastor, entonces una persona no puede conformar el cuerpo de Cristo porque si está aquí, allí, allá. No, es se que, puede, dime cómo. No puede afirmarse, no puede. No puede andar solo. Y hay mucha gente así, hay mucha gente así hoy en día. Cristianos que brincan aquí, que esta iglesia, aquí, doctrina aquí. Es loco que se van a volver. No, que está loco, porque ya anda loco, no está en una regla. Afirmado. Claro. Y eso no es la voluntad de Dios, ¿sabes? No. ¿Sabes qué? Yo antes tenía la costumbre de, como aquí los cultos son de tarde,
algunas veces yo me iba los domingos en la mañana a otra iglesia. Dije, para edificarme más. Entonces yo vi que algunas personas pensaban que yo estaba buscando otra iglesia donde irme. Ah, ¿tú ves? O sea, algunas personas piensan que uno no se siente bien en su iglesia. Eso, ¿tú ves? Y yo dije, no, yo voy a dejar esto. Yo mejor me pongo a orar en mi casa o o voy temprano para mi iglesia y me pongo a orar en mi iglesia. Y no voy para ninguna iglesia por ahí, mejor me voy para mi iglesia. Porque la gente piensa que tú no te sientes bien en tu iglesia. O que tú estás buscando tu iglesia donde irte. Ellos no entienden eso. Una cosa es que tú vayas a compartir con ellos Sí. y otra cosa es que tú vayas a quedarte allí. Claro. ¿Me entiendes? Porque compartir no es ningún problema. ¿Me entiendes? No es ningún problema que tú compartas con tus hermanos en otras congregaciones. Eso no es ningún problema. La problemática es que usted no puede estar cogiendo doctrina en diversas iglesias. Exactamente. No se afirma. Y a veces piensan otra cosa la gente. Piensan que tú estás buscando tu iglesia donde irte. ¿Me entiendes? Entonces, para crecer efectivamente se necesita estar en coinonía, en comunión, los unos con los otros y en un alineamiento. Sigamos. La relación de Jesús con... Ahí ya yo leí, ¿no? A ver, o no. Muchos elementos de la... no, ahí. La relación de Jesús con los 12... a ver, Incluía muchos elementos. Incluía muchos elementos de la dinámica de grupo, la cual los científicos sociales modernos han identificado como necesaria para la experiencia de grupo valiosa. Esta experiencia de grupo, cada individuo fue nutrido para crecer en madurez espiritual. Páreme, cada individuo es ¿qué? Nutrido para crecer en madurez espiritual. Eso cuando tú te plantas en una iglesia local y la iglesia local es pequeña y está comenzando, es una gran una oportunidad grande. ¿Me entiendes? Porque mucha gente piensa que no, esa iglesia es pequeña y hay dos, tres y no. Ahí es que tú tienes que trabajar, ahí es que tú te desarrollas. ¿Me entiendes? Pero después que la iglesia va creciendo, ¿sabes qué pasa? Si tú no tomas tu lugar a tiempo, entonces viene más gente con esa hambre de Dios y van a ir adelantando. Porque es así. ¿Me entiendes? Se van a ir desarrollando y van a ir creciendo. Y la gente se va a quedar atrás. Porque miren, por ejemplo, yo comencé a buscar a Dios, meterme con Dios y decidí, no, voy a estudiar la palabra y voy a seguir estudiando la palabra. ¿Qué pasa? Muchos que entraron primero que yo, ahora ¿dónde están? Y no es comparándome, sino es que la dedicación, la entrega, ¿me entiendes? El amor a Dios, a su palabra, la obediencia a ella. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la iglesia está pequeña, es una oportunidad grande y valiosa. Porque esa oportunidad usted no la va a ver siempre. Y mayormente cuando tú tengas una iglesia que le predique, le enseñan la palabra y le dan oportunidades. Porque hay pastores que no sueldan ese púlpito, que eso es mío. Oh, eso me lo entregó papá. Sigamos. Mejor aún, el grupo se desarrolló y se fortaleció en dedicación, propósito y conocimiento. Párame ahí. En dedicación, propósito y conocimiento. Dedicación, propósito y conocimiento. Dedicación, propósito y conocimiento. Entonces, hay que dedicarse para entender el propósito y tener conocimiento acerca del propósito para funcionar mejor. Entonces, dedicación, propósito y conocimiento. Dedicación, propósito y conocimiento. Se necesita dedicación. ¿Cómo tú piensas que Dios te va a visitar a ti si tú vives durmiendo? ¿Eh? Levántate, dormilón. ¿Eh? Se visita a otro cuando está durmiendo. Imagínate. Levántate, dormilón. Gente durmiendo. Una vez usted está cansado lo entendemos, pero gente que viene durmiendo. Hay gente que está cansado de dormir. Hasta se enferman de dormir. Tienen anemia. ¿Sabía? Viven durmiendo. ¿Qué tú haces con tu tiempo? Por eso es que el diablo zarandea a tu familia y la está acabando. Te zarandea. No, tú tienes que hacerle frente, tienes que levantarte a orar, ayunar. Tienes que dedicarte, tienes que consagrarte, tienes que entender el propósito por el cual Dios te llamó. ¿A qué Dios te llamó? ¿Por qué tú estás aquí en esta iglesia? ¿Para qué y por qué? ¿Hacia dónde va? Sigamos. Como el Señor se lo había propuesto. Por tanto, Jesús comisionó a los 12
con la tarea continua de la predicación del Evangelio. ¿De la predicación de qué? Del Y Evangelio. continuo. No un día. Continuo. No un día así, 4 no. Siempre. Ahora usted entiende por qué siempre hay que estar estudiando la palabra. La palabra, óyeme, es que esto es para esto hasta que Cristo venga o nosotros partamos de esta tierra. Tarea continua. Siempre. La palabra. Que no, que me dijo Dios. Te dijo Dios. Ríase por las escrituras. Porque Dios me habló. Yo creo que Dios puede hablar. Pero hoy en día hay tantas voces que... Que yo digo lo siguiente. Ya Dios habló y está escrito aquí. Ahora tiene que confirmar. Amén. Exacto. Ya. ¿Me entiendes? Que hay mucha gente que dice que Dios le habló y eso es peligroso. Que hablan entonces otra cosa diferente a lo que está en la palabra. A lo que está en la palabra. Sí. Porque una vez una persona se enfadaron conmigo, algunas personas vinieron aquí, me trajeron hasta una carta que Dios profetizó. Yo leí la carta, nada concerniente a las escrituras. Uy, eso está peligroso. Y yo dije, ¿qué es esto? Hubo uno que profetizó millones por ahí en una iglesia, lo estamos esperando, ¿lo vi? Dice que hasta de Colombia van a bajar los millones. Yo los traje. Señores, señores, por eso es que hay que crecer las escrituras, para no caer en esas iglesias que viven profetizando. Yo creo que Dios habla a través de su gente. Pero oye bien, hay que tener cuidado, porque hoy en día viven profetizando y hablando y diciendo cosas que no son. Que Dios me reveló, que Dios me habló, que yo vi, que viste. Ok, Dios te habla, entonces ora, varón, no te lleves de que de una vez que así Dios le habló, no, ora tú y métete en la palabra. Rígete por las escrituras, siempre, y tú verás que no va a fracasar. Entonces, pastor, esas iglesias que siempre profetizan, entonces eso no es de Dios, que siempre, bueno, yo nunca he estado, pero No, he ese es el escuchado mensaje, profetizando. que siempre la gente va y dice, Dios te dijo, Dios me dijo. Entonces, Pero hay una iglesia que se llama profecía. Un engaño, ¿no? Tienen una relación que... confunden a la gente. Oiga bien, aquí, yo creo en el don de profecía, que es un don de profecía, yo Claro, creo pero siempre así. que Dios lo usa, pero tiene que siempre ir conforme A la palabra. al orden de la palabra de Dios. Que todo es por la palabra. Claro. ¿Me entiendes? Para no caer en ese espíritu Engaño. de pitón o ese espíritu de engaño y de error. Porque hay un espíritu que imita al Espíritu Santo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Exacto. Kundalini. Kundalini, que imita al Espíritu Santo, que la gente piensa que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Pero, Porque fíjate que el diablo tiene su anticristo y el anticristo viene a buscar reemplazar a Cristo. Ya. ¿Me entiendes? Pero nunca va a poder, es lógico. Y hay un espíritu que quiere, que es mayormente el espíritu del falso profeta, que se está ahora sintiendo por las influencias que se está viendo hoy en día, de esta avalancha de falsos profetas, pero es un espíritu. Y ese espíritu sabe imitar al Espíritu Santo para engañar. ¿Me entiendes? Pero no lo puede imitar en su esencia como es, porque imagínate, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Pero este espíritu del diablo toca las emociones, hace que la gente llora y hace que la gente haga cosas raras y la gente piensa que es el Espíritu de Dios. Cuidado. Yo sé que el Espíritu de Dios te toca, te puede hacer caer, todo eso yo lo sé. Pero hay un espíritu del diablo metido en las iglesias hoy en día que imita al Espíritu Santo y un espíritu satánico. Que hay que tener cuidado. Por eso es que dice, probar los espíritus. Hay que discernir qué clase de espíritu se está moviendo ahí. ¿Quién es que está hablando a través de esa persona? ¿Me doy a entender? Porque hoy en día hay tantas cosas. Hermano, estamos en los finales. Y más que nunca ahora hay más demonios sobre la faz de la tierra. Y más que están preparando ahora el gobierno del anticristo. Imagínese usted. ¿Me entiende? Entonces, todos esos demonios están trabajando para eso. Junto con los líderes que no adoran a Dios. Vamos a ver cuántos homosexuales hay, cuántas lesbianas. Imagínate. Entonces, la pregunta que usted tiene que hacerse, ¿cómo nosotros podemos repeler o deshacer ese trabajo del diablo? Por las escrituras. Por eso es importante que la iglesia crezca en la palabra, se desarrolle en la palabra,
para que entienda el propósito, para que pueda predicar con efectividad continuamente. Amén, Marte. Continuamente. Claro, siempre. Siempre. ¿Me entiendes? Óigame, la mejor defensa es contraatacar, contraatacar, contraatacar. Al diablo no se le puede dar tregua. Hay que allá mismo, de una vez, acabar, de una vez con todo. Ahí contra ti, Satanás. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que él no te persiga a ti, que tú lo persigas a él. Amén. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Por eso es que la gente tiene que entender el propósito y tener conocimiento. Sin conocimiento, ¿dónde te va a llegar? Dígame. ¿Dónde? Lo arrastra, la corriente. Mi pueblo perece y fue llevado cautivo y fue destruido porque le faltó ¿qué? Y no cualquier conocimiento. Está hablando del conocimiento de la visión y del plan de Dios. Cómo funciona, cómo opera, cómo se tiene que llevar a cabo. Por eso es que el diablo y los demonios le llevan mucha ventaja a mucha gente en el cristianismo, porque no se meten en la palabra y no tienen el conocimiento de la palabra. Entonces el diablo lo agarra y juega con ellos. Claro, hay un espíritu también que se mueve a veces en la iglesia. ¿Sabe? Una persona que usted ve que siempre está llorando, que de todo llora, que lo tocan y está llorando, pero la persona no cambia. No cambia esa persona. Siempre como un espíritu como para que le cojan, para que le cojan. Un espíritu de pena. Ti Exactamente. mismo. Entonces Usted sigamos. ve que no cambia. Sigamos. Seguimos. Sí, seguimos. Esos primeros líderes cristianos continuaron usando esa estrategia de grupo pequeño en su ministerio. El libro de Hechos revela la existencia de varios grupos pequeños durante el periodo inicial de la historia cristiana. Vamos allí, Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Handelen it. Hoofdstuk 2, vers 41 tot 42. Charlie no está aquí hoy porque tenía que hacer algo. Y bueno, Hecho 2. Hechos, el libro de los Hechos. Handling it. 2, 41, 42. Por favor, Marte, si lo tiene lo puede leer. Claro. 41 Ok, 41, 42. y 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Observe esto. Estaban dedicados primero a la enseñanza, a la doctrina. Segundo, a la comunión, a la coinonía. Tercero, al partimiento del pan. Y cuarto, a la oración. ¿Usted está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que se está hablando? Entonces, 3,000 y pico varones se reunieron. por eso es muy importante, aquí oiga, por eso es muy importante que la iglesia pequeña esté firme en unidad, bajo la unción del Espíritu Santo, porque en esa iglesia pequeña que hay coinonía, hay armonía, hay oración, hay santidad, Dios salva. Amén. Y no pocas personas, sino a muchas personas. No dudemos que vengan 3,000 personas para acá. Bueno, pues será en otro local porque vamos a tener que ir Pero es lo que estoy diciendo, que no importa la cantidad de personas, sino la calidad. Pero lo que quiero decir aquí, lo que quiero decir es que cuando la iglesia es pequeña y la iglesia está en coinonía, en armonía, en unidad, en oración, en ayuno y en búsqueda y en el conocimiento de la palabra de Dios y en santidad, allí envía a Dios ¿qué? Salvación y vida eterna. Amén. Salvación y vida eterna, mi gente. Por eso es importante la unidad en la iglesia. Por eso es importante la oración. Por eso es importante los ayunos. Por eso es importante el estudio profundo de la palabra y la aplicación de ella. La oración en grupo. Por eso es importante que la iglesia esté bajo la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Bajo la presencia de Dios. Amén. Eso es. Moisés sabía lo que sin presencia él no caminaba. si tú no vas, yo no voy. No, porque si no está tu presencia yo no voy para allá, porque olvídate. Aquí. Yo quiero ver tu gloria, decía. ¿Entiendes? Entonces, como dije, y yo lo creo así, Moisés cogió más lucha con el pueblo de Israel en el desierto que con Faraón.
Ahí para un par ¿Y usted no quiere ser Moisés? ahí fue ¿Te rápido. dijo eso? Yo quiero entrar, Amén. porque yo quiero entrar. El pueblo de Moisés, entonces está lo que recogió ahí. Sí, pero antes era Canaán, pero ahora es otra cosa. Ahora ¿Está es entendiendo? la salvación y la vida eterna, ahora es más seria la cosa. Entonces, ¿No? sigamos. Claro. Seguimos. Indica que los cristianos primitivos se reunían para participar en el evangelismo. Los cristianos La primitivos se reunían para participar ¿qué? En el evangelismo, siga. La enseñanza y el compañerismo. La enseñanza y el El compañerismo. compañerismo. Y la oración. La adoración y la oración. La adoración y la oración y la adoración. La adoración y la oración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted se junta con un hermano, una hermana, ¿qué es lo que usted tiene que compartir? ¿Qué es lo que usted tiene que hablar? ¿Qué es lo que usted tiene que dedicar? La palabra de Dios. Hay muchas necesidades, para estar hablando de moda, para estar hablando de esto, de lo otro. Hay mucho por lo que hay que orar. No, y bendiciones, varón. ¿Me entiendes? Da gracias por lo que, porque hay personas que vienen, el problema, y el hermanito, en vez de venir, gloria a Dios, mira. ¿Tú me entiendes? Vamos a orar. Glorificando a Dios y con el espíritu y la alegría y la Hay sonrisa. personas que ni les Entonces gusta se hablar con uno edifican. porque saben que uno lo que va a hablar es eso ya. La palabra ya. Aquí viene este, háblame de la palabra. Un cristiano, oye, necesita liberación. Sigamos. Enseñar y el compañerismo, la adoración y la oración. ¿No? Otros pasajes de hecho indican que los creyentes del siglo I se reunían regularmente en las casas de varios creyentes. Estas reuniones les daban la oportunidad de interacción íntima, el estudio bíblico y la oración eficaz respecto a sus necesidades y la de los otros creyentes. ¿Está entendiendo? Que cuando usted se reúne con un grupo de creyentes, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a orar, mi gente, mis hermanos y hermanas, vamos a orar porque hay mucha necesidad. Hay que reprender al diablo, hay que someter a Satanás y echarlo fuera. Vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que venimos. Usted se sorprende hoy. No, porque allí en la calle de, ya usted sabe, en la calle esa roja, usted dice, la gente se está convirtiendo. Pero ¿y para qué estamos orando entonces? ¿Para qué estamos ayudando entonces? Es que tiene que hacer efecto. ¿Me entiendes? La oración no es en vano. Cuando nosotros llegamos a la calle, decimos, diablo, quítate, te pasamos por encima. ¿Me entiendes? La oración no es en vano. Y tenemos tiempo orando. Y eso no es nada para lo que viene. Eso no es nada porque, oye, ya sacudí que vamos. Dime, Ya sacudí que vamos. está afuera. No te preocupes que cuando cogemos esta semana de ayuno y oración, Ay, tiene que temblar. Esto se pone bueno. Yo digo que cuando la iglesia ayuna y ora, está dispuesta a enfrentar cualquier embate del diablo, porque hay género que no sale sino con ayuno y oración. Entonces cuando la iglesia ayuna y ora y vive por la palabra, ¿me entiendes? Y conoce sus armas y cómo usarla, y cómo usar la palabra y vivir la palabra, oye, puede enfrentar cualquier área de Satanás que se levante. No, que se están levantando un brujo. No te preocupes, vamos a tumbar el brujo con tu y su altar. Pero los 40 días de ayuno que aquí hacían antes no lo han vuelto. Hermana, no lo estamos haciendo. Yo lo hago. 40 días no lo hacen. la iglesia, óigame, tenemos un tiempito, pero la iglesia se está preparando para algo fuerte. Y después de allí vamos a seguir con los 40 días de ayuno y oración. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ya lo está haciendo. Porque no cada domingo, sino todos los días. Vamos a hacer un tiempo para todos los días, de 7 a 7. ¿Ok? Es que tiene que suceder. Se tiene que romper algo en los cielos. Se tiene que romper algo en los cielos. Y cuando tengamos un local propio, ahora mire, silicio para la iglesia, van a hacer la iglesia rodilla. Ok, entonces se reúne la iglesia para orar, ayunar, por la necesidad de ellos y los demás. No para chismear, no para condenar, no para acusar, no para hablar del último iPhone que salió, no para que el pelo esto, que el pelo allí, que el maquillaje. No, Que se pone bueno así. no. Es para orar. Es para orar por tu necesidad. Amén. Que el diablo está destruyendo mi familia. ¿Cuánta oración tú le metes a tu familia? ¿Cuánta oración tú le metes a tu familia? ¿Cuánto ayuno tú le metes a tu familia? Para que Dios liberte. Para que Dios rompa esa maldición del diablo que ha caído sobre tu familia. ¿Eh?
Porque la gente quiere que, pastor, ore por mí. ¿Y usted qué está haciendo? Durmiendo y roncando. ¿Eh? Y comiendo filete. Y tú roncando. ¿Eh? ¿Tú me entiendes? Entonces eso no está bien. Eso no está bien. Si tú sabes que tu familia tiene algo fuerte, tú necesitas ayuda y oración fuerte. ¿Me entiendes? Te podemos ayudar a orar, pero tú tienes que orar. Y por eso cuando uno se reúne con un hermano o una hermana, es a orar que va. A ayunar, a buscar, a leer la palabra. No pierda su tiempo hablando de moda. Las modas vienen y se van, pero Cristo permanece. Sigamos. Hemos de recalcar que aparte de las ocasiones en que los creyentes de Jerusalén adoraban en el templo, los creyentes en general por varios siglos no contaban con un lugar de adoración pública en donde se pudiera reunir como cuerpo colectivo. A pesar de ello, los diversos grupos se comunicaban y compartían las mismas metas globales al reunirse en casas. Hechos 12:12 y bueno. Romanos 6:5, versículo 23, Colosenses 4:15, Filimón 1:4, auditorios de escuela pública, Hechos 19:19, y en sinagoga, Hechos 14:1, 3 y capítulo 17, versículo 1, 18:4, mientras se le permitían. Siga. No obstante, la obra de proclamación del Evangelio siguió adelante efectivamente y Venciendo venció todos los obstáculos. Usted ve, ellos se reunían era específicamente para orar, para estudiar la palabra, para ministrar, para, hermano, era una consagración, una dedicación. Allí no se hablaba de situaciones, no, allí se hablaba de la misión. Allí se hablaba de la gran comisión. Allí se hablaba de la palabra. Allí se hablaba de las necesidades, de la salvación de los perdidos. De eso se trataba allí. Allí no se hablaba de moda. Allí no se hablaba de chisme, contienda y pleito. No. Ellos no perdían su tiempo en eso. No, y tenían mucha persecución, varón, porque no tenían lugares. Entonces quiere decir que Dios tiene que desatar una persecución, varón. No, Para que la gente aprenda. Ahora tenemos mucha libertad, tú sabes qué bueno. Pero no la aprovechan mucho. Entonces Dios tiene que... Porque, espérate. Recordemos que cuando Cristo ascendió a los cielos, que vino el Espíritu Santo, ellos estaban muy cómodos en Jerusalén. Estaban muy cómodos, tenían la hamaca. No ayunaban tampoco cuando Jesús... Hasta que el Señor dijo, espérate. Oye, se desató una persecución, mira, y todo el mundo comenzó a predicar. Llegan a Samaria. La unción, el poder. Mira dónde estamos nosotros hoy en día. Después de la muerte de Esteban, empezó la persecución. Entonces quiere decir que a veces Dios tiene que remover un poquito para que la gente despierte. Varón, y había poder en la iglesia primitiva. Mira los milagros que Dios hacía a través de Pedro y de esa Consagración. consagración. Había poder. Consagración. ¿Sí? Es consagración. Pedro resucitaba a los muertos. Consagración. Y cuando la iglesia es pequeña y se consagra, mire, cuando la iglesia es pequeña y se consagra, Dios levanta gente que tienen don de sanidad, don de liberación. Porque no todos podemos tener los mismos dones. O sea, otra cosa que hay una problemática en el cuerpo de Cristo. Dios está levantando un varón con un don de sanidad terrible. Y ¡fua! ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué pasa? Hay un grupito ya que le están haciendo la guerra. Lleno de celo. ¿Y qué está pasando? Se llenan de odio. ¿Me entiendes? Le hacen la guerra. Porque es otro problema que tenemos en el cuerpo de Cristo. Celo ministerial. Hay mucha gente con celos ministeriales, mi gente. Gente que no quiere que el otro se levante. Porque ellos son los caciques indios. Ellos son lo primero y lo último. ¿Me entiendes? Entonces eso no es así. Si usted tiene un don de sanidad, la iglesia tiene que apoyarle. Amén, gloria a Dios, hermano. Aprende y sea humilde y sencillo y glorifica a Dios. ¿Me entiendes? Pero no. ¿Me entiendes? Pero no, ¿qué pasa aquí? Que vemos que cuando una persona tiene un don de sanidad, otra cosa es que la iglesia misma también adora a ese varón. No adora al que dio el don, sino al varón. Eso es falta de conocimiento y visión de Dios. ¿Me entiendes? Porque todos no tenemos los mismos dones. ¿Me entiendes? A cada quien Dios le ha dado lo suyo para que funcione. Porque Moisés no tenía, por ejemplo, la clase de unción que tenía Elías. ¿Quién tenía la clase de unción que tenía Eliseo?
Nadie. Digo, Elías se la pasó. No, pero es que él tiene una doble, espérate. Doble porción. Nadie dice, era doble, nadie dice. ¿Y quién tenía la clase de unción que tenía Samuel? Eran diferentes. Nadie, varón. A Samuel solamente le faltaba ser rey de Israel. Sí. Sacerdote, juez y profeta. Nada más le faltaba ser rey de Israel. Pero ya casi no era. ¿Me entiendes? No, Después Sansón. no. Casi. Rey no fue. No, rey no fue. No, pero Rey no fue. Sacerdote. No. Dios lo llamó como sacerdote. Él juzgó a Israel. Él profetizó. Pero rey de Israel, no. No, rey no. Porque no había rey en los tiempos. El primer rey El primero fue Saúl. Aquí. Entonces la iglesia se reúne. ¿Para qué, mi gente? Para orar, ¿Y qué más? para compartir la palabra. Exactamente. Por la necesidad de los que están allá afuera. Señores, hay mucha gente que se están perdiendo en la droga, en la homosexualidad, en el lesbianismo, en la prostitución. Hay gente que tienen depresión, gente que se quieren quitar la vida. Hay gente que se están volviendo locos, gente que no pueden seguir adelante porque sienten que como una nube de depresión. ¿Me entiendes? Y hay que orar mucho por esa gente. Gente que están ahora mismo en los hospitales. Que están ya al borde de partir de este mundo. Sin fe, sin Dios, sin esperanza. Yo vi un video en Facebook ahí de un muchacho que está perdido en la droga, varón, que yo hasta lloré cuando vi eso. Entonces, ¿qué le quiere decir con eso? Da tristeza que el pueblo cuando se reúne, lo que está hablando de moda, del último iPhone, del último Samsung, del chisme, la contienda, el pleito. Óyeme, perdiendo su tiempo cuando el diablo está matando las almas allá afuera. ¿De qué tenemos que hablar? De la palabra, orar y ayunar y predicar como antes continuamente. Buena fuente del Espíritu Santo. Por eso es importante mantenerse en la oración, en la búsqueda, en el ayuno. Ayúdate por la mañana. Yo vengo, ayúdate por la mañana y también vengo arrastrando. Es oscurito. Entro al baño, me cepillo. Y después Entonces, vengo así. le estoy diciendo esto, mi gente. las oraciones son buenas. Yo le estoy diciendo esto porque muchas personas pierden su tiempo hablando cosas que no tienen sentido, ni llegan al caso, ni glorifican a Dios. Y por eso siempre tú lo ves con un dolor, con una enfermedad, que el diablo lo está atacando, que como tiene un espíritu de persecución encima. Sacúdete, reprende al diablo. Ponlo a la carrera. Y estoy hablando de cristianos, Estoy hablando de cristianos. Siempre tienen como un espíritu de persecución. Pero dime, Que ve una sombra que me persigue. Ven acá. Dime. ponlo al diablo, dime. Dime. ¿Cómo es que una sombra te está persiguiendo? La recibo yo a ella. Dime. Que no puedo dormir bien porque en la noche es como que... Ven acá. En paz me acostaré. Ya se me fue. Porque Jehová, ¿qué? ¿Me hace vivir qué? Confiado. Ay, santo, yo duermo con un pajarito ahí. Entonces tú me vas a decir a mí que... ¿Cómo el diablo... Óyeme, ¿cómo el diablo va a entrar en tu casa? Dime, dime. Si tú eres un hombre de una mujer de Dios, el diablo no puede entrar a tu casa así por así. Tú eres un hombre o mujer de Dios. No, jamás. ¿Cómo el diablo entra en tu casa así por así? Como que eso, no, tú le estás abriendo la puerta entonces. Algo hay ahí que el diablo tiene derecho. ¿Cuál es el jefe de la casa? ¿Usted me está entendiendo? A veces que cuando una persona quizá no puede dormir, a veces que Dios quiere que esté... No, pero óigame, cuando usted ora y ayuna, es verdad que viene lucha, se entiende. Pero que el diablo entre allá a su casa como que fuera de él. Y que se laje, que una sombra y que tú nunca tienes paz. ¿Qué te está pasando entonces? Que te acarició la mano peluda, vamos tú para eso. Porque observa esto. Hubo un hombre que se iba a casar y se iba a casar con una bruja y no lo sabía. Ay, qué madre. No era cristiano, él iba rumbo a la boda. Y rumbo a la boda había un predicador. Y le predicó y se convirtió. Y le dijo, no salgas de tu casa, tráncate y comienza a orar. Y el hombre lo hizo así mismo. Cuando él comenzó a orar, dice él, que los platos de la casa, era como que había una pelea en la casa. Pim, pum, pim, pum, pim, pum. Los ángeles limpiando, quitando todos los diablos del medio. Limpiando la casa. Porque de que Cristo llegue a una vida, esa casa tiene que ser de Jesús. ¿Me entiendes? Por eso usted no puede estar perdiendo su tiempo
con chisme. Cuando le hablan de chisme, dile, te reprendo en el nombre de Jesús, cállate la boca, Satanás. Sal fuera, diablo, suelta esa boca. Sal de ese cuerpo, no te pertenece. Cállate. En el nombre de Jesús, que te calles, te digo. Repréndelo. Y tú verás que nunca más te va a tirar como loco. Pero hay algunos que le gusta. Tú sabes la última vez. Pone la oreja. El diablo se te mete por el oído. El diablo se te mete por el oído. Porque que dime, repréndelo. Repréndelo cuando te traiga chisme, repréndelo. O cuando te quieras predisponer en contra de otro, repréndelo. ¿Sabes lo que tiene? ¿Y tú eres cristiano? ¿O tú eres cristiano? ¿Eh? Así que se comparte un cristiano o una cristiana. A veces uno no le dice hijo del diablo porque mira, dice, "Oye, pero está operando como un hijo del diablo, ¿no? Está operando como un hijo del diablo, ¿sí o no? Y dime tú que ese que está operando en chisme y contienda y el otro escuchando ahí, A veces mienten. comiendo boca. Dicen cosas que no oyen. No. Entonces aquí, la iglesia se reúne para orar, ayunar y compartir la palabra para llevar a cabo la gran comisión efectivamente, predicando continuamente. Amén. Porque es tiempo de despertar, mi gente. Es tiempo de sacudir esto. Gente que pudieran estar aquí no están. Se quedaron en la casa. Tú que me estás viendo por ahí, que no tenía ninguna responsabilidad hoy, que te quedaste en la casa porque no estaba cansado. Te lo digo así, no estaba cansado. No tenía ninguna responsabilidad. Simplemente te quedaste en la casa por no venir. Que Dios te bendiga. Sí, que Dios te bendiga. Y que Dios tenga misericordia de ti. Sigamos. El modelo de las reuniones de grupos pequeños establecido en el periodo apostólico continuó durante mucho tiempo. Durante los tiempos de persecución oficial por parte del gobierno, las reuniones de grupos pequeños ofrecían la ventaja adicional de seguridad. En ese ambiente, los recién convertidos aprendían las verdades de la fe cristiana. Muchos nuevos cristianos eran convertidos de religiones paganas. Oiga, ¿salían hasta de qué? De religiones paganas. Óigame, cuando la iglesia comienza a vivir como Dios manda, a la manera de Dios, el Señor salva hasta a los brujos, a los hechiceros, a los santeros, a los musulmanes, a los budistas, a los haricristas, a los católicos, Todo el mundazo. a Raimundo, a todo el mundo Dios salva. Cuando la iglesia toma su lugar en Cristo Jesús como Dios manda. Cuando hay santidad, cuando hay integridad, cuando hay vivencia en la palabra. Cuando se vive bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces hay poder, hay avivamiento, hay gloria. Mire qué pasó ayer con esa joven varón. El poder de Dios la tocó a esa muchacha. No, varón, es que Dios está... mira, Dios lo que quiere... Sí, Dios lo que quiere es que le entreguen todo. Y que caminemos a su manera. Pero la gente tiene, tú sabes... No me toque. Hay Guardadito. una habitación ahí que el Espíritu Santo dice, ¿qué tú piensas? Que yo no sé lo que tú tienes ahí. Yo sé lo que hay en la caja fuerte. A él nada se le esconde, él lo ve todo y lo conoce todo. A las 12 que yo comienzo. Todas las cosas están desnudas ante su presencia. Entonces, mi gente, óigame bien. La iglesia se reúne para estudiar, para adorar, para compartir la palabra, para tratar sobre la gran comisión y predicar continuamente, y así la gente se va a convertir. Las personas vendrán a Cristo, se van a arrepentir, van a recibir al Señor como Salvador de sus vidas. ¿Me entiendes? Por esa gente, cuando tú ves a esa gente atado, gente atada fuertemente, gente atada al pecado, gente criminal y asesino, hermano. Gente que están en lo profundo de las tinieblas, que Dios mete su mano y lo saca de allí, se lo arrebata al diablo, porque hay alguien que está orando fuertemente por esa persona. Hubo alguien que estuvo ayunando fuertemente por esa persona. Hubo uno que dio muchas rodillas por esa persona, como el testimonio del pastor de que el borracho entraba. ¿Cómo era, Miguel? El borracho que estaba en la iglesia. Sí. Sí, un borracho que entraba y los hermanos como que no les gustaba eso. Entonces el pastor decía que
él se va a convertir. Un día llegó y se convirtió el borracho. ¿Tú ves? La gente no entiende eso. Sí, orando, el pastor orando por él. Un día se convirtió. Hermano, por eso es que hay que estar reunido buscando a Dios de verdad. De verdad. Buscando a Dios de verdad. Para que los otros se conviertan. Para que por vuestras buenas obras digan, esos son hijos de Dios. Pero imagínate, si tú eres un chismoso, una chismosa. Qué hijo de Dios. Una persona que vive sembrando contienda y pleito. Divisiones, hablando mal de tu hermano, de tu hermana. Buscando la falta de tu hermano, de tu hermana. Y así tú vas a entrar al cielo. ¿Tú piensas que tú vas a entrar al cielo así? No, yo te voy a ayudar, tú vas a entrar al infierno. Y el diablo va a venir a buscarte. Sí, hay que decirlo, porque ¿cómo tú vas a hablar mal de tu propio hermano en Cristo Jesús? Sigamos. Necesitaban nueva orientación acerca de la vida y la realidad para que pudieran practicar la vida cristiana efectivamente. A través de esa experiencia de aprender en grupo, centenares de miles recibieron la enseñanza que necesitaban para ayudarles a comprender tanto las responsabilidades como los privilegios cristianos y para impulsarlos en su desarrollo espiritual. ¿Usted está entendiendo la importancia del grupo? ¿Usted está entendiendo qué importante es estudiar en grupo la palabra? Oye, la importancia de estudiar en grupo. Cuando tú se reúnes con una persona, miren, hay gente que no le gusta. Fíjense que siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. No se preocupe por eso. Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Siempre va a haber una gente de cabeza caliente. Siempre va a haber uno que va a hablar. Siempre. ¿Me entiendes? Entonces uno lo que tiene que seguir adelante con el objetivo de que cuando uno se reúne es para adorar a Dios, para estudiar la palabra, para aprender el conocimiento de la palabra de Dios acerca de la gran comisión, para predicar y para que la gente se convierta, a orar, a ayunar por la necesidad de uno y por la necesidad de los demás, por lo que están encadenados al diablo. Oye bien, el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino ¿para qué? Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si usted ve que usted se reúne en un grupo y están chismeando, no, dígale, hermano, Cristo no trabaja así. Y váyase. ¿Me entiendes? Porque si tú vas a tener un grupo donde están hablando mal y diciendo, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a estar bien? Gente hablando mal después de que... ¿Tú crees que pero yo creo que la gente no entiende. El Espíritu Santo. Oye, el Espíritu Santo. Él no habita en templos sucios. Y gente chismeando y contiendo. ¿Cómo tú piensas que Dios va a escuchar esa oración? Y después de que vamos a orar, después que soltaste la lengua, dime. No, deja eso. Esa oración no pasa del techo. Por eso es que el diablo tiene muchos cristianos dominados. Pero si se arrepiente, sí. Si se arrepiente, bien lo dijiste, si se arrepiente. Pero después que tú hiciste lo mal y después de que vamos a orar, ¿qué pasó? El Espíritu, mi gente, el Espíritu Santo se contrista. Pero esa evasión. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se contrista. Por eso cuando la iglesia se reúne, cuando comienza a orar y ayunar, el Espíritu Santo se goza y se manifiesta y hay presencia de Dios allí. Pero cuando hay chisme, contienda y pleito, ya tú comenzaste mal. Oye, el Espíritu Santo es muy delicado. ¡Oh! Varón. El Espíritu Santo de Dios. ¿Tú te imaginas que nosotros hubiéramos estado en el tiempo de la ley? ¿Tú sabes cuántos muertos había visto hoy?
¿Eh? Con razón. Se había abierto la tierra. ¿Eh? Pero Dios, mira, démosle gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y usted como hombre y mujer de Dios, póngase fuerte. Óigame, su salvación es individual y personal. ¿Usted sabe que tú te imaginas? Ahora viene, esto viene fuerte. Tú te imaginas que tú estás chismeando y en ese momento viene Jesús. El arrebatamiento. Tú chismeando y hablando mal de uno y en ese mismo momento Jesús levanta la iglesia. Y tú ves que el caos y el grito. ¡Señor! Y tú ya sabes, te quedaste por chismosa. ¿Ya no vieron un video que yo envié hoy? A mucha gente yo le envié un video hoy. Una señora que era una predicadora y tenía doble vida. Ah, sí, un predicador le profetizó algo. Tenía doble vida la señora, ella es predicadora. La señora llegó al infierno. El Señor la La señora llegó al infierno, la llevó el Señor. ¿Tú no vieron el video? Yo se lo mandé a usted también. pero varón, pero no, salió hasta una noticia, un pastor predicaba y después salía, se perdía su cañón ahí y salía a atracar. Ay, mi Dios. Hay de todo hoy en día. Que no se arrepienta para que vea. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que por eso dice Jesús bien claro, velad y orad. Y tenemos que hacer la voluntad a la manera de Él. Porque Cristo puede aparecer en cualquier momento. Tú te imaginas tú ahí dándole a la que no tiene hueso. Ahí. ¡Guau! El arrebatamiento. Y el arrebatamiento sucede. Ay, me quedé. ¿Tú sabes por qué te quedaste? Exactamente. Por eso es que está consagrado. Repréndalo, no tenga miedo, le van a decir radical. Hermano, dígame. No, venga, vamos a orar, ven. Esas 2 horas de chisme, ven, vamos a cogerla para orar y tú verás que va a haber cambio. Vamos a coger esas 3 horas de chisme, vamos a cogerla de oración, ven. Ven, vamos a cogerla de oración. Si tú eres un guerrero de verdad, porque con oración se cambia, ¿no? Pues entonces vamos a cambiar con oración. ¿O no? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Entonces que veamos vitalidad, ¿o no? A través de los siglos, a los siglos de historia cristiana. Sí, no, lea ese párrafo. ¿Sí? Sí. A través de siglos de historia cristiana, las reuniones de grupos pequeños proveyeron oportunidades para que los creyentes disfrutaran de compañerismo, se nutrieran mutuamente y compartieran su vida y experiencia común. En ocasiones todos perdían la vitalidad de la vida cristiana y el ministerio, excepto unos cuantos que se reunían en esos grupos pequeños. ¿Usted ve? Lo importante. Perdían. ¿Usted ve? Lo importante. La iglesia no se puede reunir a perder tiempo. No se puede reunir a hablar cosas que no tienen sentido. La iglesia se tiene que reunir para orar, para ayunar, para estudiar la palabra y para visualizar bien claro la visión de la gran comisión y llevarla a cabo. Para eso es que la iglesia tiene que reunirse. Y esta iglesia no puede caer en club social. Aquí no, aquí se va a orar, se va a ayunar y se va a predicar. Y se va a vivir por la palabra, a la manera de Dios. Lo que nos están viendo, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y recuerde. La iglesia se reúne para buscar la presencia de Dios. Usted es cristiano. Y si hay alguien que se dice llamar cristiano y le está hablando chisme y contienda, repréndalo. Apártese de esa persona y busque gente que ore y que ayune. Gente espirituales. Gente de Dios. Gente que glorifican a Dios. Gente que le transmita presencia de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. En el nombre de Jesús. Amén.